Tenemos el problema 5.54 de nuestra serie Thevenin y Norton. Pues tenemos este circuito que en esa parte pues ya nos está pidiendo que lo resolvamos por el método de Norton. Ok, entonces para el método de Norton pues ocupamos poner un cortocircuito en las salidas de A y B. Ok, entonces si redibujo el circuito, ok, ya que tengo el circuito redibujado, pues voy a poner lo que viene siendo pues el cortocircuito, que el cortocircuito va en las salidas y sabemos que va a ir en este sentido y el I-cord. Ok, pues lo estamos resolviendo por Norton. Ok, entonces sabemos que esta corriente en cortocircuito va a bajar por esta resistencia. Ok, bien, entonces para empezar a resolver este circuito, pues si podemos darnos cuenta, pues no puedo resolverlo por ley de Kirchhoff como hemos estado haciendo anteriormente. Ok, entonces vamos a ver. Ahí está. No hemos podido resolverlo por ley de Kirchhoff debido pues a que tenemos tres mallas. Ok, pero si repasamos lo que hemos visto, o sea, podemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, que el circuito equivalente Thevenin pues es la resistencia de Thevenin, y aquí va el voltaje de Thevenin. Ok, y que esto viene acompañado por el circuito equivalente de Norton, que el circuito equivalente de Norton pues es la corriente, que aquí es el I corto, la resistencia de Thevenin, que viene siendo esta, o sea, estas dos son la misma, que faltó la resistencia de Thevenin. Ok, entonces puedo redibujar el circuito en esta parte. ¿Por qué? Porque si nos vamos al circuito equivalente de Norton, que es este, tengo una fuente de corriente, aquí tengo una fuente de corriente, tengo una resistencia, tengo una resistencia. Ok, entonces aquí puedo poner el diagrama de lo que es el circuito equivalente de Thevenin. Ok, entonces para calcular el voltaje pues va a ser corriente por resistencia, entonces va a ser 4 por 8 van a ser 32, entonces el voltaje va a ser 32 y la resistencia pues va a ser esta de 8. Y de esta manera puedo redibujar el circuito y hacerlo de una manera más sencilla. Ok, entonces si redibujo el circuito, aquí son los 32 volts que mencioné antes. Aquí va a ir la resistencia de 8. Aquí va 8, aquí va, ya lo demás queda igual, que va hasta aquí va la de 3 ohms. Aquí va la fuente de corriente de 5 amperes. Aquí va la resistencia de 5 ohms, aquí va el corto. Ok, entonces ya tengo el circuito redibujado. Ya vemos que esta parte del circuito pues viene siendo equivalente a esta de acá arriba. Ya lo expliqué por el circuito equivalente de Thevenin, pues viene siendo con el circuito equivalente de Norton. O sea, y pues lo puedo sustituir. Ya que vemos esto, pues ya aquí ya tengo dos mallas. Entonces puedo aplicar ahora sí las leyes de Kirchhoff para que sea más sencillo. Ok, entonces sí, como quedamos antes. Por aquí va a pasar la corriente del cortocircuito, la voy a llamar IC para abreviarlo. Ok, entonces si podemos darnos cuenta, a este nodo llega la corriente del cortocircuito y para acá se va esta de 5 amperes. Entonces para acá se va a ir la corriente del cortocircuito menos 5, que estos menos 5 son los que se van hacia aquí.
Esta IC-5 va a viajar por aquí, va a pasar por esas dos resistencias, IC-5, y cuando IC-5 llegue a este nodo, pues se va a juntar con este 5, este -5 con ese 5 se va a cancelar, y pues por acá va a viajar la corriente del cortocircuito para que cumpla con las leyes de Kirchhoff de corriente. Ok, entonces para calcular cuánto vale IC, pues ahora puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje a este camino cerrado. Lo voy a aplicar en el sentido horario, ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, y me va a quedar, voy a empezar por aquí, son los voltajes. Me va a quedar menos 32 más corriente por resistencia, entonces va a ser 8 por IC-5 más 3 por IC-5. Ok, ahora me va a faltar el voltaje que hay aquí en esta corriente. Ok, pero el voltaje que pasa por esta corriente, pues ese está en paralelo con esta que pasa por aquí, con esta resistencia. Entonces va a ser esta resistencia por el valor de la corriente, que va a ser equivalente a el voltaje que pasa por aquí. Entonces me va a quedar 5 y 6 va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces desarrolla las multiplicaciones, sumas o restas que deba de hacer. Me va a quedar menos 32 más 8 y C más 8 y C menos 40 más 3 y C menos 15 más 5 y C va a ser igual a 0. Ok, agrupo los términos que tenga IC, que me va a quedar 16 IC va a ser igual a menos 32. Menos 32, menos 40, menos 15, pues van a ser menos 87. Esos menos 87 lo voy a pasar a la derecha, me van a quedar positivos y me va a quedar 87. Ok, entonces si ya despejo IC me va a quedar 87 16avos de ampere, mi valor de IC. Ok, entonces ya que tengo el valor de IC, pues puedo redibujar el circuito. Ahora puedo redibujar el circuito para ver cuánto vale el voltaje de Thevenin. Ok, lo voy a redibujar aquí abajito. Entonces redibujo el circuito. Aquí van 8, aquí van los 4 amperes, aquí van 3, aquí van 5, y esta es de 5 amperes. Ok, entonces ya que tengo mi circuito redibujado, entonces quedamos que si lo vamos a hacer por leyes de Kirchhoff, entonces vemos que esta corriente que está aquí me falta poner A y B, ahí está. Que esta corriente que va aquí pues va a llegar a este nodo, pero esta corriente no se puede ir hacia la derecha porque no está conectado, entonces quiere decir que se va a ir a la izquierda. Ok, entonces por esta resistencia van a viajar estos 5 amperes. Ok, también vemos que esta fuente de corriente que va por aquí pues va a llegar a este otro nodo. Ok, entonces va a ser de 4 amperes. Entonces estas dos corrientes que llegan a este nodo pues se van a sumar y van a salir hacia en este sentido. Ok, entonces se van a sumar, pues van a ser 5 más 4 van a ser 9. Entonces por aquí van a viajar 9 amperes. Ya que tenemos las corrientes que van a pasar por cada una de las resistencias. Las corrientes que van a pasar por cada una de las resistencias, pues puedo calcular el voltaje que hay en estas resistencias. Ok, para calcular el voltaje que hay en esta resistencia y en esta otra. Para eso pues nada más voy a multiplicar resistencia por corriente o corriente por resistencia, la misma. Entonces aquí en esta resistencia van a pasar 15 volts. 15 volts de mayor a menor potencial, por en el sentido positivo en el que va la corriente. En esta otra pues van a ser 8 por 9, van a ser 72 volts de mayor a menor potencial. Ok, también vemos que pues aquí en la salida pues va a ir mi voltaje de Thevenin de mayor a menor. Entonces el voltaje que pase por esta corriente va a ser igual a mi voltaje de Thevenin. Ok, va a ser equivalente. Entonces ya teniendo esto puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. En este camino cerrado lo voy a aplicar en este sentido, ley de Kirchhoff de voltaje.
Porque tengo estos dos voltajes, puedo calcular un tercero. Ok, entonces voy a empezar por aquí. Voy a tener que van a ser menos 72, menos 15, más mi voltaje de Thevenin va a ser igual a 0. Menos 72 menos 15 pues van a ser menos 87, más mi voltaje de Thevenin va a ser igual a 0. Entonces el voltaje de Thevenin me va a quedar que va a ser igual a 87 volts. Ok, entonces ya que tengo mi voltaje de Thevenin, pues puedo calcular la resistencia de Thevenin. Ok, entonces quiero hacer la resistencia de Thevenin. Va a ser igual al voltaje, que va a ser 87 volts, entre el valor de la corriente del cortocircuito, que son 87,16 de ampere. Ya como resultado va a tener que mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 16 ohms. Ok, ya tengo la resistencia, tengo el valor del cortocircuito de la corriente, tengo mi voltaje Thevenin. Entonces ya puedo hacer los circuitos equivalentes de Norton y Thevenin. Ok, entonces aquí lo voy a hacer. Este va a ser Norton. Norton voy a tener... Aquí el valor de la corriente del corto, que son 87,16 de ampere. Aquí la resistencia, que son de 16 ohms. Ahí está. Entonces para el de Thevenin, ahí está. El Thevenin, pues aquí va a ir la resistencia técnica, son 16 ohms. Aquí va a ir la fuente de voltaje, que son 87 volts. Ok, pues entonces ya con esto tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Tenemos los circuitos equivalentes de Norton, de Thevenin. Lo hicimos, este problema, como estamos viendo la parte de Norton, pues lo hicimos por el teorema de Norton. Entonces aquí lo voy a poner que lo hicimos por Norton. Ok, y pues ya con esto tendríamos nuestro ejercicio resuelto.